Leonardo Mujer. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá esta tarde. Y quisiera empezar con una breve presentación. Bueno, ya saben mi nombre. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas del Departamento de Fisiología y me he especializado en biología molecular y debido a que los temas que me interesan son neurobiológicos, a mi grupo de investigación, que todavía es pequeño, pero aún así existe, a mi grupo de investigación lo denominé neurobiología molecular, por eso es que aparece por ahí ese término. Y el objetivo de esta presentación va a ser conocer ciertos aspectos, porque todos yo creo que queremos entender por qué percibimos lo que percibimos, por qué de nuestra existencia, por qué existe el universo, por qué existe la raza humana, por qué pensamos, por qué conocemos lo que conocemos, por qué amamos, por qué odiamos. Bueno, todas esas preguntas no se van a contestar ahora. Y lo que sí se va a contestar ahora, ojalá, tratar de darles luces acerca de cuáles son las moléculas implicadas en la percepción de los sentidos. Obviamente por el tiempo no podemos hablar de todos los sentidos, pero vamos a hablar de algunos ejemplos que son bien interesantes. Ok, hay un concepto básico y es el que los organismos tienen que mantenerse en su estado interno, ¿ya? Esa es como una de las principales funciones de todo organismo pluricelular, el mantener su estado, o unicelular también, mantener su estado interno, ¿sí? Porque no puede cambiar mucho. Si cambia mucho, se muere, y si se muere ya no existe, y al parecer si hay algo claro en la biología es que todos los organismos biológicos tratan de existir, ¿ya? Así que los organismos tratan de mantener su medio. Ahora, para resumir todo esto, para mantener su medio interno tienen que adaptarse a las condiciones internas propias y a las condiciones externas. En los organismos multicelulares se desarrollan determinados órganos que le permiten responder al medio externo, ¿ya? Al medio ambiente, a lo que nos rodea. Y es por eso que nosotros tenemos formas de captar la información del medio externo, ¿ya? Determinados sensores. Y esos sensores no son otra cosa que elementos que transforman una cosa en otra, una energía en otra, un elemento en otro. Estas distintas cosas que hay acá, una represa, un fósforo, esa es una radio, para los que no conocían, así eran las radios antes. Bueno, ya no se le llama radio, ¿no? De hecho, decirle radio es como... No sé. Bueno, pero antes nosotros le decíamos a eso radio cassette. Esta es una linterna, si la conocen, eso sí también. Bueno, todas esas cosas tienen, a pesar de que son muy distintas, tienen algo en común. Y eso que tienen en común es que transforman una cosa en otra. Son elementos de transformación. Una represa transforma la energía potencial del agua en energía eléctrica. Un fósforo transforma energía química en calor, en fuego y luz. Una radio transforma ondas ondas de radio, las transforma en sonido. ¿Ya? Para eso es la radio, el aparato radio. La linterna, energía química de las pilas en luz, para poder ver. ¿Ya? Transforma cosas. El computador transforma el código binario, ¿no es cierto? El sistema binario, unos y ceros, lo transforma en cosas que uno puede ver, leer, etc. ¿Ya? Todas esas cosas son transformaciones. Ahora, nosotros recibimos distintos estímulos, ¿no es cierto? Lecturas de cosas que podemos saborear, alimentos, frío, calor. Se supone que es un paisaje frío. Al verlo le da frío, ¿no? Un poquitito. Bueno, algo de frío también, música, etc. Y todo eso nosotros lo sentimos, todo lo que es externo, gracias a los 5 sentidos, ¿ya? Y esos 5 sentidos no son otra cosa, cada uno de ellos, de pequeños aparatos que nos ayudan a transformar una cosa en otra, ¿ya? A nosotros no nos sirve la luz solo por el hecho de ser luz, o no nos sirve el sonido solo por el hecho de ser sonido.
tenemos que tener elementos que transformen el sonido, la luz, las cosas que tienen olor, que las transformen en otro código, en otra cosa que sí la podamos entender. Y como decía Anita, el gran entendedor, el gran creador de la realidad es nuestro cerebro. Por lo tanto, los elementos que captan información del medio tienen que emitir esa información hacia el cerebro en una forma que el cerebro pueda entender e integrar. Por eso el cerebro. Ya, eso es aburrido porque son esquemas, bueno, pero bueno, no es tan aburrido, pero este es el medio interno externo. Ahí dice interno e interno, pero obviamente es un error, debería decir medio interno y externo. Se conecta con determinados receptores y ciertos de estos pequeños aparatitos que tenemos nosotros. Llega al cerebro, a distintas partes del cerebro, aquí se coordina, se integra, se relaciona con otras partes del cerebro y finalmente, por lo general, sale una respuesta, ¿ya? Y esos son los efectores. Nosotros respondemos ante, por ejemplo, el sonido de los cuchillos o de los tenedores, respondemos con generación de jugos gástricos, que eso es inconsciente, pero también respondemos yéndonos a lavar las manos para empezar a comer. Hay distintos tipos de respuestas. Entonces, la razón de por qué yo me transformé en un biólogo molecular es porque encontré que siempre cuando uno escudriña en la biología se encuentra con mecanismos fantásticos de descubrir y de entender, ¿ya? Y una de esas cosas que, a pesar de que no es lo que investigo en el laboratorio, pero una de esas cosas fantásticas y maravillosas son los mecanismos moleculares por los cuales los órganos de los sentidos traducen la señal que llega desde el medio externo. Y uno de los más interesantes, obviamente, es la visión, el ojo. Todos más o menos conocemos este esquema del ojo, ¿no es cierto? Este órgano no vamos a repetir acá de qué se trata, pero hay un determinado sector en el ojo, que es la retina, donde existen células fotosensibles. Y ahí empieza lo entretenido. Porque para captar cada uno de estos sentidos, ¿no es cierto?, tenemos células especializadas. La célula ya está especializada, ¿ya? Estas células son células que en general están no son homogéneas en su forma, sino que son como un micrófono. Estas células tienen una parte que se diferencia muy bien del resto. Un micrófono es una flecha en una dirección, en este caso hacia allá. Eso es un micrófono, así, dicho en términos bien simples, donde el micrófono capta algo y lo lleva, lo transforma de alguna forma, lo transforma en algo que es conducido por este cable y terminan ustedes escuchando más fuerte de lo que estoy diciendo, ¿entienden? Eso mismo pasa con las células de los conos y bastones que tenemos en la retina. A todos nos suenan ese nombre, ¿no es cierto? Conos y bastones. Son células especializadas en captar la luz. Pero la pregunta es, ¿cómo captamos la luz? Aquí es lo mismo, conos y bastones. Bueno, por esto captamos la luz. Porque en la membrana, todos también más o menos tenemos el concepto de membrana celular, ¿no es cierto? Que las células están rodeadas por una membrana, ¿sí o no? Más o menos. Y dentro de esa membrana hay moléculas, proteínas, ¿ya? Receptores. Y esos receptores tienen incrustado en el receptor, este es un receptor, este que está en verde, el receptor de membrana del cono o bastón, incrustado en ese receptor hay una molécula que se llama retinal, ¿ya? Y esa molécula es la clave, esta molécula y el receptor. ¿Por qué es la clave? Porque en presencia de luz, en presencia de fotones, ese retinal cambia de forma, ¿ya? El retinal pasa de ser así a ser así, ¿ya? Cambia bastante de forma. Y ese cambio de forma, que aquí no se ve tan claro, pero ahí está el retinal inactivo y acá está el retinal activado por luz, hace que cambie la forma de este receptor, de esta proteína que está en la membrana de conos y bastones, ¿ya? Y ahí está la clave del proceso. Un cambio en la estructura de una proteína por algo tan sutil como un fotón, ¿ya? De esa forma nosotros podemos distinguir distinta luminosidad o los distintos colores, ¿ya? Ese es el primer paso molecular
que lleva a que nosotros podamos finalmente percibir las cosas desde un punto de vista de qué luminosidad tienen, qué color tienen, qué forma tienen, si está lejos, si está cerca, ¿me entiendes? El resto del procesamiento ya lo hace nuestro cerebro, si nos agrada, no nos agrada, si indica peligro o no indica peligro. Esos son procesamientos un poco más finos que realiza el cerebro, ¿va? ¿Ya? Pero el gran secreto molecular de la visión radica en esta molécula que cambia de forma cuando llega un fotón. Pero no basta con eso. Como yo les decía, las células tienen que transformar cosas, y estas moléculas tienen que encargarse de transformar cosas. Lo que estamos transformando en la visión es luz en lo único que puede entender el cerebro, que son impulsos eléctricos. Por lo tanto, esa luz tiene que, además de cambiar la estructura de ese receptor, tiene que activar a un canal iónico. ¿Ya? Se las arregla de alguna forma activando otras proteínas que, de nuevo, no les quiero aburrir con eso, pero luego de que el receptor cambia de forma por la luz, se activa un canal iónico. Y cuando se activa un canal iónico, ocurre la magia de que hay cambios eléctricos. Y cuando hay cambios eléctricos, hay cambios o hay generación de impulsos eléctricos. Y los impulsos eléctricos son los que son capaces de ser entendidos por el cerebro. Por lo tanto, eso repercute en la actividad de un canal iónico que están en conos y bastones. Y finalmente, este cono que está acá, luego de que está en luz, en este caso deja de emitir un neurotransmisor, ¿ya? Como les decía, los conos están altamente especializados. Un segmento especialmente capta la luz y otro segmento libera o no libera el neurotransmisor, ¿ya? Dependiendo si está en luz o en oscuridad. El caso en particular de los conos y bastones es bien, parece ser contradictorio, porque cuando el cono o bastón está en oscuridad, si nosotros cerramos los ojos, conos y bastones están en ese momento en oscuridad, están emitiendo neurotransmisores, ¿ya? Pero cuando abrimos los ojos y captamos luz, conos y bastones dejan de liberar neurotransmisores, ¿ya? Y bueno, esa es la función de conos y bastones, liberar o no liberar neurotransmisores. Luego existe todo un procesamiento, aquí en un esquema de lo mismo, todo un procesamiento, que ¿dónde lo tengo aquí? Aquí están los conos y bastones, ahí se libera el neurotransmisor. Hay todo un procesamiento de la señal que llega de conos y bastones, que ya no es luz, la luz llega hasta acá, que son neurotransmisores y que eso se traduce en impulsos eléctricos. Estas son neuronas que están también en la retina y que son la primera, o más bien el segundo atleta que recibe el testimonio. Como esto es como una maratón, ¿no es cierto? O no una maratón, una carrera de posta, ya de 4%, algo así, donde se van pasando los testimonios unos a otros. El primero que capta el testimonio son los conos y bastones y se los pasa a estas neuronas. Y estas neuronas forman lo que se llama el nervio óptico, y el nervio óptico se conecta con el cerebro. Y el cerebro realmente es el que ve, ¿entiendes? Porque aquí, hasta todo lo que le he hablado, no hay ninguna imagen de por medio. Un receptor no crea la imagen, ¿ya? Que viene desde los fotones. Estas otras proteínas que yo les mostré rápidamente tampoco tienen nada que ver con formar una imagen. Donde se forma una imagen, donde se codifica el color, está en el cerebro, ¿ya? Y eso lo pueden ver acá, de nuevo haciéndole propaganda a esto. Ahí está la región del cerebro que procesa la visión. Ahora, una cosa, como les decía, es procesar la visión, otra cosa es interpretar la visión, lo que se está viendo, y otra cosa es memorizar lo que se está viendo, y otra cosa es recordar. Uno puede llegar incluso a cerrar los ojos, concentrarse en algo y realmente ver ese algo, ¿ya? Y ahí, y estando los ojos cerrados, es porque uno está activando la región del cerebro donde se procesa la visión, los recuerdos de la visión, ¿entiendes? Ya. No sé cómo estoy con el tiempo, pero no quiero, sería una afrenta hacia mí mismo si no les hablo de la audición, que es un poco lo que salía en el video introductorio o el video de invitación, y uno de los sentidos que yo encuentro más fabuloso. Bueno, la audición se logra a través de este órgano,
que es el oído, oído externo, oído medio y oído interno. Más o menos también todos conocemos que tenemos un tímpano, ¿sí o no? Huesecillos del oído interno, del oído medio, perdón, el estribo, el yunque y el martillo, ¿se acuerdan de eso? Y después de eso el oído interno, que es esencialmente la cóclea y el órgano coclear, ¿vale? Que es un órgano bien complicado, es chiquito y estructuralmente muy complejo. Ahora, ¿qué es el sonido? Los fotones son, bueno, la luz son ondas electromagnéticas, ¿sí o no? Por lo tanto, el sentido, los ojos están especializados en captar ondas electromagnéticas y transformarlas en impulsos eléctricos. El sonido lo que hace, o sea, los oídos lo que hacen es captar sonido y transformarlo también en impulsos eléctricos, pero el sonido es una onda distinta, una onda mecánica, ¿ya? Entonces son movimientos. Todo lo que ustedes escuchan es porque algo se mueve. Si todo estuviera quieto no escucharíamos nada. Si nada vibrara no escucharíamos nada. ¿Me entienden? Entonces lo que se mueve, solo lo que se mueve nosotros lo podemos captar como sonido, ¿ya? El sonido es una onda mecánica. ¿Y qué ocurre? Esto lo explica mejor. El sonido lo primero que hace es entrar por nuestras orejas, si es que las tenemos bien limpias, y lo que hace es mover el tímpano. El tímpano es como la membrana de un parlante. ¿Han visto un parlante cómo se mueve cuando hay música, sobre todo de los bajos? Eso es lo mismo, es un tímpano, ¿ya? Se mueve y vibra con el sonido que se capta en el oído, ¿ya? Eso hace que se muevan los huesecillos, ¿ya? Que están ahí, que están articulados unos con otros. Finalmente, el estribo mueve una membrana que podríamos decir que es un poco parecida al tímpano, pero que esa membranita conecta a los huesecillos con la cóclea, que es el órgano que nos va a permitir escuchar realmente o procesar el sonido. Y lo que ocurre es que vibra el tímpano, se mueven los huesecillos, vibra esa que es la membrana oval, la ventana oval. Y la ventana oval mueve un líquido que está dentro de la cóclea. Acá tenemos la cóclea. Como es realmente, la cóclea es un órgano bien complicado, como les decía, que está como enroscadito, es como un caracol, pero siempre para explicar esto se suele extender, se extiende, simplemente facilitar la explicación. Ok, se mueven los huesecillos, se mueve la ventana oval, y la ventana oval, la membranita que está ahí, mueve el líquido que está por dentro de la cóclea. Y dentro de la cóclea, separando las dos cavidades de la cóclea, hay una membrana que se llama la escala media o la membrana, la lámina basilar, y esa es la que vibra con el sonido. Entonces, hasta el momento, la captación del sonido es solo transformar un tipo de movimiento en otro, ¿ya? Se mueve el aire, se mueve el tímpano, se mueven los huesecillos, se mueve la ventana oval, se mueve el líquido que está dentro de nuestra cóclea, ¿ya? Nadie se saque la cóclea, porque eso duele. Por lo tanto, hasta el momento solo aquí hay movimiento, no ha pasado nada extraordinario, ¿ya? Pero, y aquí viene lo extraordinario, les voy a explicar esto. Si nosotros hiciéramos un corte de la cóclea, veríamos esto, ¿ya? Las tres cavidades, cada una con un líquido especial, endolinfa, perilinfa. Y ahí hay algo que se llama el órgano de Corti, ¿ya? Corti es de un apellido, un caballero que se llamaba Corti y que descubrió esto, le pusieron órgano de Corti. Siempre yo me he preguntado, debe ser una cosa como bien especial que nombren una estructura con el nombre de uno, debe ser como bonito. Después los bisnietos, los nietos dicen el órgano de Guzmán, no sé, es como escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo y nombrar un órgano, ¿no? O nombrar debe ser como algo simpático. Bueno, este señor Corti le dio el palo al gato y hasta el día de hoy se llama órgano de Corti. Y el órgano de Corti tiene estas células que se llaman ciliadas. ¿Ya? ¿Por qué? Tienen cilios. Y las células, aquí hay micrografía electrónica de los cilios para que vean, son bien ordenaditos los cilios, están las células ciliadas, ¿ven los cilios o no?
¿Sí? Ahí son como cepillitos, ¿no es cierto? Y lo que hace el órgano de Corti es que al moverse, porque se movió la perilinfa o la endolinfa, al moverse la membrana basilar, los cilios de estas células, que son las especializadas en captar el sonido, los cilios se mueven. ¿Ya? Esta es una célula ciliada, así se llaman las células que son las células especializadas en captar y procesar el sonido. Las células ciliadas tienen cilios en una parte y liberan neurotransmisor por otra parte. O sea, lo mismo que un cono que está altamente direccionado, no es la palabra precisa, pero no se me olvidó, como un micrófono, como yo les decía. Pero esto es, aquí hay cilios y aquí hay, acá hay neurotransmisores. Por lo tanto, se mueven los cilios y eso genera que hay canales iónicos. Yo les decía que los canales iónicos aquí son la clave, porque cuando se mueven iones o se dejan de mover iones, hay cambios eléctricos, y esos cambios eléctricos son los que finalmente se traducen como liberación de neurotransmisores. Cuando se mueven los cilios, se pueden abrir los canales iónicos que están en los cilios de las células ciliadas de nuestra cóclea. Y si se abren los canales iónicos, dejan pasar iones, que son cargas. Y si hay movimientos de cargas, hay electricidad. ¿Ya? Por lo tanto, el movimiento de los cilios, de estas células ciliadas, permite que se abran estos canales, dejan pasar iones, y ese paso de iones se propaga como una especie de onda eléctrica o una onda de algún tipo hacia la parte de la célula ciliada que libera el neurotransmisor. Y aquí se produce que cuando llega esa onda eléctrica, esa onda depolarizante, a esta parte de la célula ciliada se libera el neurotransmisor, y ese neurotransmisor excita la primera neurona, que después va a formar parte del nervio coclear o el nervio auditivo. Y aquí es donde se produce la magia. El sonido es una transformación de movimiento en una depolarización o una corriente eléctrica, si ustedes quieren, movimiento a una onda eléctrica, finalmente liberación de neurotransmisor. ¿Ya? Esta es la molécula clave. Ahora, ¿por qué? Sigue la sorpresa. ¿Por qué estos receptores se abren? ¿Por qué estos canales iónicos se abren? Habíamos dicho en conos y bastones que se activaba el receptor porque los fotones cambian la estructura, los mismos fotones cambian la estructura del receptor. Aquí lo que pasa es que el movimiento hace que estos canales se abran. ¿Pero cómo se abren? Este canal de este cilio está conectado físicamente con este cilio de acá. No sé si lo alcanzan a ver, pero hay una cosita segmentada ahí. ¿Ya? Eso es parte de la investigación que todavía no está bien resuelta, pero la mayoría de los científicos que estudian esto en profundidad creen que efectivamente es así. Este canal está conectado físicamente con este cilio, por lo tanto es como si tuviera un verdadero elástico molecular. ¿Ya? Por lo tanto, si se mueve el cilio, como que se destapa este canal iónico y deja pasar los iones. ¿Ya? Hay micrografía electrónica de un dispositivo de entrada de USB que hace que las cosas no funcionen. Este es el problema. Ahí está, esa es la que quería mostrar. Esto también es micrografía electrónica de barrido en este caso, y esta es de transmisión. Y aquí se ven, este es un cilio, pero bien agrandado, un cilio de los estereocilios que tenemos en el oído. Y si se fijan, se han logrado captar imágenes de conexiones entre un cilio y otro. Se cree que esas conexiones son las que, al moverse el cilio, producen la apertura del canal iónico, que finalmente va a producir una onda depolarizante y va a terminar liberando un neurotransmisor hacia la primera neurona, que va a formar el nervio coclear. ¿Ya? De nuevo, el cuento no termina solo con liberación del neurotransmisor. Estas neuronas finalmente van a ir a un área donde se procesa la información auditiva, la información que llega, porque son solo impulsos eléctricos. Es parecido a lo que pasa con un computador. Si nos metiéramos dentro de un computador, si nos transformáramos en seres micrométricos y nos metiéramos en un computador, veríamos solo unos y ceros. No veríamos imágenes, no veríamos cosas, nada. ¿Me entienden?
Lo mismo pasa con un cerebro. El cerebro, o sea, los impulsos eléctricos no significan nada. Lo que genera la significancia es el cerebro, ¿entiendes? Por lo tanto, todas estas neuronas estimuladas tienen que conectarse con las áreas precisas en donde el cerebro procesa la información. Con eso nosotros escuchamos realmente y entendemos lo que estamos escuchando, ¿ya? Así que, bueno, hasta ahí quiero dejar la presentación y podemos empezar a responder preguntas o conversar o lo que quieran, contar chistes. Muchas gracias. Ahí sí. Ahí sí. Ya, gracias. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. Perdón, acá tenemos una. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Bueno, comencemos con él. Dices tu nombre, por favor, y lo pregunto. Maximiliano Garcés, ¿los iones son totalmente necesarios para poder ver y oír? Sí, totalmente necesarios, porque los iones son átomos con carga y los átomos con carga no sirven de nada si es que no se mueven, ¿ya? Y al moverse, los iones generan diferencias de potencial o fenómenos eléctricos, ¿ya? El movimiento de los iones, eso es lo importante, ¿ya? Es que se muevan los iones. Así que en ambos procesos, y debido a que finalmente tenemos que generar potenciales en las neuronas, son totalmente necesarios los iones. No tan solo para iniciar la estimulación, en el caso de conos y bastones o la célula ciliada, sino que también para llevar la información a través de las neuronas se necesita que se movilicen iones. Muchas gracias. Sí. Por allá hay otro. Profesor, en cuanto a la visión, siempre he tenido una duda. ¿Por qué el espectro visible para el ser humano es del intervalo de 380-780? ¿Por qué ese intervalo en particular? Y no puede ser otro. O sea, ¿se debe a alguna estructura en particular de las moléculas que usted hablaba, de los receptores? Sí, exactamente por eso, porque los receptores, estas moléculas que cambian de estructura por los fotones, son selectivos para determinar longitudes de onda, ¿ya? O sea, fuera de esa longitud no trabajan. No vemos ultravioleta ni vemos infrarrojo. No, hay otros seres que sí pueden ver infrarrojo y pueden ver ultravioleta, ¿ya? Pero las abejas ven ultravioleta, por ejemplo, ¿ya? Hay otros insectos que ven infrarrojo, pero en realidad lo ven como calor, lo captan más bien como calor. Una de las cosas uno de los problemas que nos traería ver sobre todo ultravioleta, es que terminaríamos ciegos, porque el ultravioleta es muy energético, por lo tanto causa mucho daño también en los tejidos. Por lo tanto, no nos conviene ver ultravioleta en realidad. Con el espectro visible estamos sobrados de cariño. ¿Más preguntas? Hola, profesor. Vale. ¿Sí se escucha bien? ¿Qué es lo que falla cuando las personas han perdido la audición? Específicamente, ¿qué es lo que falla? Bueno, fallan varias cosas. O sea, pueden fallar varias cosas. Pueden haber alteraciones genéticas que implican las mutaciones de ciertos canales iónicos que están en los cilios, o alteraciones también de la estructura de la cóclea, alteraciones más gruesas de la estructura de la cóclea, o también alteraciones celulares en los estereocilios que impliquen falta de movimiento a los cilios. ¿Ya? Hay varias razones. Hay, por ejemplo, también sustancias químicas que pueden causar, que son ototóxicas, que causan toxicidad en el oído. Hay algunos, por ejemplo, antibióticos
que pueden ser potencialmente tóxicas para el oído. Por lo tanto, tengan mucho cuidado cuando consuman antibióticos, siempre con prescripción médica, porque hay algunos de ellos que pueden ser tóxicos para el oído y terminar con alguna pequeña pérdida de audición o alteración de ese tipo. Gracias. Seguimos con preguntas allá. En todo caso, el oído se defiende un poco de las cosas que son agresivas para el oído. Por ejemplo, los sonidos muy fuertes son agresivos para el oído y pueden causar daño. Pero hay dos cosas. Hay músculos que están como afirmando el tímpano, de manera que el tímpano no se mueva más de lo necesario. Y hay músculos también que están afirmando a los huesecillos del oído medio. ¿Ya? De manera que el movimiento de esos huesecillos no sea excesivo. ¿Ya? Hay como que los están apuntalando, dicho en chileno castizo. Una pregunta, las personas ciegas que desarrollan la audición más avanzada, son más perceptibles, ¿este tipo de células sintetizan más receptores? ¿Son más rápidas? ¿O qué les pasa? ¿Qué les sucede? Claro. Lo que ocurre con las personas que pierden uno de los sentidos, lo más fácil es pensar en una persona que pierde la visión. ¿Por qué se produce el hecho de que se hace más sensible al sonido? Y lo que ocurre es que justamente las células que captan el sonido justamente mejoran su sensibilidad en cuanto a que se estimulan con menos movimiento. Recordemos que el sonido es movimiento, por lo tanto se estimulan con menos movimiento y eso los hace percibir mejor y con más nitidez y con mucho más sensibilidad que el resto de las personas los sonidos. Hay algunos datos, así que son bien impresionantes. El movimiento de los cilios para que nosotros logremos ver puede ser tan mínimo como 0,3 nanómetros. Si alguien sabe lo que es un nanómetro, se puede dar cuenta de que es realmente poquito. Un átomo es como de un nanómetro o algo así. Un átomo. O sea, a veces los cilios basta con que se mueven menos del diámetro de un átomo y ese movimiento ya nosotros lo podemos transformar en sonido. Así que es uno de los sentidos realmente asombrosos que tenemos. Yo tengo una pregunta. Sí. Hace un tiempo en televisión mostraron el caso de un chico que había perdido la visión, por ejemplo, a los 5 años y ahora tenía unos 18. Y él había desarrollado la habilidad de emitir sonidos y supuestamente como un radar, detectar objetos. No sé si eso tendrá que ver con alguna capacidad a nivel cerebral para poder conectar lo que percibía antes con la visión con ahora lo que es la audición. Ya, no creo que vaya por ahí la explicación. Yo creo que, bueno, sería algo bien asombroso, pero de todas maneras podría darse el hecho de que un superhombre, por así decir, pueda realmente emitir sonido y de acuerdo a cómo rebota el sonido, con los oídos, captar de que está rebotando en un elemento o en otro. Pero él podía, por ejemplo, esquivar un objeto. Claro. A cierta distancia, obviamente, no podía. Sí, hay un superhéroe de historietas que se llama Daredevil. No sé si vieron yo vi la película, no he visto las historietas, pero se supone que él ve gracias a eso, que es un mecanismo en el fondo de transmitir el sonido, de captar sonido y a través de eso ver lo que está en el entorno. Podría ser. No sé si podría ser. Bien, acá tenemos otra pregunta. Voy levantando las manos. Acá, allá y después allá al fondo. Se la olvidó. Sí. ¿Cuál es la causa de lo que es las fallas al habla como la disfemia? Las causas de las fallas del habla. Las causas son debido a que la coordinación motora, en grandes rasgos, yo no soy especialista, pero en grandes rasgos la coordinación motora para producir el habla es una coordinación que se realiza en el cerebro, porque implica una alta complejidad. Es realmente bien complejo, uno no se da ni cuenta.
pero estas cosas, pero es realmente muy complejo el hablar, escuchar, entender, escribir, etc. La coordinación motora se genera en ciertas áreas del cerebro, ¿ya? Que tienen que coordinar distintos músculos, desde la lengua a músculos de acá, de la cara, no me sé todos los nombres, pero esa coordinación se realiza a nivel central, y esas son las alteraciones, o sea, alteraciones a ese nivel en el cerebro, son las que se producen en las alteraciones al hablar. Esas son, pero no soy especialista ahí, no me manejo tanto como para dar una respuesta más precisa, pero sí sé que la coordinación motora para generar el habla es bastante compleja, porque el hablar implica una conexión directa con elementos superiores de la conciencia, ¿me entienden? Como la memoria, la comprensión, el conocimiento, etc. ¿Ya? De eso uno lo transforma en hablar. Por lo tanto, la coordinación se tiene que dar acá. No es lo mismo que un reflejo. En un reflejo uno se pega y automáticamente uno retira la mano de lo que está. Eso es otra cosa. Eso ni siquiera pasa necesariamente por el cerebro, sino que pasa por la médula espinal simplemente. Pero el hablar, el escribir, el generar otro tipo de movimientos complejos parte directamente en el cerebro. Y ahí es donde se puede producir. Ahora, se puede corregir en muchos casos, porque el cerebro tiene capacidad plástica, tiene capacidad de reconectarse hasta cierto grado. Así que en muchos casos se puede corregir. Eso. Nadie me va a preguntar cómo escuchamos distintos sonidos, porque yo le expliqué cómo escuchamos. Buenas tardes. Yo le quería preguntar sobre tres cosas. El primer punto era ¿qué entiende usted por conciencia? Porque sabemos que la conciencia se genera, o sea, el órgano principal de la conciencia puede ser el cerebro, pero el cerebro, aunque es muy interesante estudiarlo por sí solo, está en la vida real, está en interacción con el entorno, y depende también del cuerpo en donde esté alojado el cerebro también, por ejemplo. Entonces quería saber su definición de conciencia, conciencia humana quizás, que la conciencia humana se diferencia mucho de la conciencia de otros seres vivos. La segunda pregunta era sobre, usted viene desde la neurobiología molecular. Sí. Según entiendo, estudia el sistema nervioso desde sus bloques básicos, las células y los elementos químicos, podría decirse. Mi pregunta era, o sea, he oído poco realmente que los bloques de la conciencia no serían solamente, o sea, más básicos que eso, los bloques serían a nivel subatómico, dicen algunos aficionados a la física. Claro. ¿Qué opina usted al respecto de eso? O sea, ¿vale la pena analizarlo desde el punto de vista subatómico, cuántico? Yo no soy muy experto en eso, pero quisiera saber igual. Y la otra pregunta, ya que estamos en un café científico, quisiera saber cómo afecta el café a la conciencia. Sí. Bueno, obviamente son dos preguntas súper interesantes. Si la primera, ¿qué es conciencia? Si tuviera la respuesta, probablemente no estaría aquí, estaría, no sé, o no sé dónde estaría, pero quizás no estaría en ninguna parte. Es una gran pregunta, ¿qué es la conciencia? Pero de todas maneras se puede, con preguntas grandes como esa, se tiene que recurrir a lo que ha ocurrido con otras preguntas grandes y cómo lo han zanjado, por ejemplo, los físicos. Una pregunta tremenda para los físicos, y yo creo que todavía lo es que es la luz. Y la luz la zanjaron de una forma bien particular. Los físicos dijeron, la luz
en algunos fenómenos es una onda electromagnética, en otros es en una partícula. Listo, se acabó el problema. ¿Ya? Según lo que me ayude a mí a explicar mejor el fenómeno que estoy estudiando, la luz la tomo como una partícula, a veces como una onda electromagnética, ¿me entiendes? Con respecto a la conciencia, uno podría decir, hay distintos niveles, o sea, hay distintos conceptos de conciencia. Hay un concepto que va más ligado a un asunto espiritual, si se quiere, en donde el concepto de conciencia se hace realmente subjetivo, pero hay una respuesta más bien biológica, neurobiológica a la conciencia, en donde ese concepto de conciencia es relativamente básico y un poco hasta desilusionante, pero la conciencia en términos biológicos es la capacidad que tenemos de reconocernos a nosotros mismos, a reconocernos de que estamos aquí, que este es nuestro cuerpo, de que nos movemos, de que estamos sintiendo, de que tenemos recuerdos, ¿me entienden? De que somos capaces de crear cosas, de emitir ideas, ¿ya? Así que desde un punto de vista biológico, que de todas maneras es una ciencia bastante limitada, las respuestas siempre, por lo tanto, van a ser limitadas. La biología no creo que tenga una respuesta, ni creo que tampoco lo tenga la física acerca de la conciencia con mayúscula, de qué se trata tener conciencia, en términos más generales o más holísticos, ¿ya? Pero la neurobiología sí tiene una respuesta que es más o menos en esos términos que te dije yo. Ahora, la segunda pregunta era, ¿cómo las moléculas, y lo de los físicos? Sí, y se relaciona con lo anterior. Cuando las preguntas son muy difíciles, se tratan de buscar también respuestas que sean difíciles. Para muchos fenómenos biológicos, solo ha bastado con el concepto de átomo. Y de hecho, para muchos fenómenos físicos, solo basta con el concepto de átomo. Para explicar la química, basta con el concepto, para muchos fenómenos químicos, basta con el concepto de átomo y de partículas subatómicas, electrón, neutrón, protón. ¿Ya? Basta con eso. Por lo tanto, las respuestas que emanan de la biología, solo basta el átomo y la molécula. ¿Ya? Partículas subatómicas, no, gracias. Partículas subatómicas en la biología todavía no ingresan. Los físicos pueden tener teoría al respecto, pero las partículas subatómicas nunca se ha requerido el poner en una ecuación biológica una partícula subatómica para terminar de explicar un fenómeno biológico. Por lo tanto, si definimos conciencia a un nivel biológico, la respuesta va a venir desde el plano de los átomos, las moléculas, las células, ¿entiendes? No más allá. ¿Y cómo afecta el café? El café es una sustancia que tiene efecto en el sistema nervioso central, es un potente sustancia excitatoria, por lo tanto afecta a nuestra conciencia de varias formas. Lo primero es que nos hace mantenernos más despiertos, y no tan solo despiertos en el sentido de que no nos da sueño, sino que más despiertos, más atentos, con mayor capacidad de captar incluso la luz, de captar los sonidos. Si nos damos cuenta y tomamos un buen café, nos vamos a dar cuenta de que tenemos pequeños cambios en nuestra percepción, pero el café tiene otra cosa bien particular, que además de un sabor y una sustancia, el café es un olor. La sustancia café, o sea, el bebestible café. Y el café, el olor de café es muy evocador. Los olores nos evocan mucho, los olores se conectan mucho con nuestra memoria, ¿ya? En unas personas más que en otras, pero a muchas personas les pasa que huelen algo, inmediatamente recuerdan lo que está asociado con ese olor. ¿Les ha pasado, no? ¿Sí? A mí no me pasa tanto. No, en serio, a mí no me pasa tanto, pero en muchas situaciones uno huele algo y le recuerda eso. Y el café lo que genera son recuerdos o evocaciones que más bien tienden a lo familiar, a lo agradable, a lo acogedor. En Estados Unidos, para vender casas, los corredores de propiedades van a la casa que quieren vender, llevan su maquinita de café, preparan café y ahí reciben a la persona a la cual le van a ofrecer la casa. Porque el olor a café genera una evocación de amistad, de confianza, de
de buena onda, de que, ¿me entiendes? Solo el olor, ni siquiera con tomar café. Así que los efectos del café son a varios niveles. Hola, buenas tardes. Hola. Yo tengo una pregunta con respecto a la percepción auditiva. Mira, la verdad es que para las personas que tienen que ocupar implantes cocleares, quisiera saber si tienes conocimiento de cómo se comporta este impulso eléctrico que crea el implante, o sea, que este también está a nivel externo. Claro. Y si sabes cuál sería como la falla a nivel molecular que produce esta patología para la gente. Sí, los implantes cocleares, hasta donde entiendo, es un aparato que reemplaza al movimiento de la membrana basilar. Por lo tanto, los movimientos que se producen por el sonido en este implante finalmente generan estimulación de las neuronas que están conectadas con la cóclea. Básicamente eso. De nuevo, no soy experto. Y molecularmente hablando, cuáles son las alteraciones que se producen ahí, no las tengo tan claras. Son muy distintas. Son muchas las razones de por qué se puede afectar la audición. Desde alteraciones en la tensión del tímpano, también alteraciones en las articulaciones de los huesos, hasta fenómenos de mutaciones en determinadas proteínas de las células ciliadas. Sí, pero no conozco cuál es la principal razón de sordera. Hola, buenas tardes. Hola. Quería hacer una pregunta relacionada con la memoria sensorial. ¿Cómo se produce, cómo yo puedo recordar un olor o un sonido, un sabor? Sí, bueno, esa es también una pregunta bien grande. Los recuerdos se alojan, se cree en distintas zonas de la corteza cerebral. Se supone que ahí se generan ciertas conexiones y ciertas actividades neuronales en la corteza, que es la que almacena la información. ¿Cómo se procesan los recuerdos? Se debe a otras estructuras cerebrales como el hipocampo, ¿ya? Que son los que coordinan la generación de recuerdos, ¿ya? Personas con alteraciones en el hipocampo tienen perjudicado la adquisición de memoria a corto plazo. No sé si vieron Memento. Bueno, Memento es una súper buena película, es un poco enredada, pero interesante, porque esa persona el protagonista tiene discapacidad para generar recuerdos, para generar recuerdos a largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, todo tiene que ser inmediato para él. No tiene recuerdos de más allá de 5 minutos o algo así. Es un buen ejemplo de cómo se altera el procesamiento de la memoria y donde se aloja la memoria. Sí, la memoria es un concepto, es una cosa bien complicada. Profesor, sí. Lo que hemos visto en la presentación, esa conversión, esa recepción de la información la realizan ciertas células especializadas que están en nuestro sistema. Sí. Y cada una tiene distintos receptores, ¿no es cierto?, que están codificados en nuestra genética y son transcritos, ¿no es cierto?, y son traducidos a proteínas. Sí. ¿Cómo es capaz, es posible modular esa transcripción? ¿Es posible estimular, sobreestimular estas células en la secreción de estos más perceptivo, hacer que exista una mayor sensibilidad por parte del organismo? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es con respecto a la audición, ¿cuáles son las investigaciones que se están realizando? ¿Existen más estudios? ¿Cuáles son las proyecciones acerca de la investigación de esta sensación? Bueno, ante la primera pregunta, ¿se puede modular la sensibilidad a través de cambiar la expresión de proteínas? Sí, teóricamente se puede, pero investigación al respecto
han habido pocas, no conozco muchas, la verdad es que no conozco ninguna, pero, o sea, que apunten directamente a modificar la expresión de proteínas, por ejemplo, de fotorreceptores o de canales iónicos que intervengan en la percepción del sonido. Pero en teoría sí debiera poderse realizar. Otra pregunta es qué tan bueno es o en qué caso se tendría que hacer, ¿ya? Porque tener el oído más sensible de lo que tenemos, hay que ver bien, obviamente en casos patológicos sí es justificable, pero es algo que teóricamente se podría hacer y probablemente sería bien interesante que alguien se dedicara a investigar eso y cuáles serían las potencialidades biomédicas de aumentar la sensibilidad a través del aumento en la expresión de canales. ¿Sí? Es una idea bien interesante. Ahora, ¿qué se está investigando con respecto a la audición? De verdad lo que más se está investigando es ver cómo este canal se activa. Esa es la gran incógnita, porque se sabe, todo el mundo sabe que el movimiento de los estereocilios es necesario para que se abran los canales. También se sabe que la presencia de ese conector, de esa molécula conectora entre un cilio y otro, también es necesario. Si se corta eso, hay maneras de cortar ese pequeño alambrito, por así decirlo. Si se corta eso, se deja de percibir sonido, ¿ya? Por lo tanto, se tienen como flashes de cosas que se saben, ¿ya? El movimiento de los cilios es necesario. El link o la unión de cilios por esta unión molecular también es necesario. Pero cómo realmente se activa, por qué el canal con ese movimiento y con esa unión entre cilios, ¿qué tiene que ver eso con que el canal se abra para permitir el paso de iones? Eso no está bien dilucidado. A eso se le está dando mucha importancia. El resto de los fenómenos están relativamente claros, ¿ya? O no es necesario quizá ahondar mucho más. Siempre van a haber cosas que investigar. Entre que se abren estos canales y se genera y se libera el neurotransmisor acá, hay bastante claridad al respecto. No hay tanta investigación o no parece que lo que se descubra acá, desde aquí a acá, lo que se descubra ahí no va a cambiar mucho el panorama, ¿sí? Pero acá está la gran incógnita. Y siempre el otro gran foco de la investigación es en el otro extremo, en cómo procesamos la audición en el nivel cerebral. Ese es otro foco muy intenso de investigación. ¿Sí? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Voy a recoger un poco el guante con la pregunta que hizo hace un rato. Tengo entendido que nosotros percibimos una gama de frecuencia en audición, creo que van de los 20 aproximadamente a los 20.000 Hz, y la pregunta es cómo lo hacemos para diferenciar todas esas frecuencias que vienen en el sonido, vienen todas mezcladas. No sé si tenemos una célula para cada frecuencia o la misma célula puede captar distintas frecuencias. Y enlazado con la misma pregunta, ¿cómo percibimos distintos volúmenes en el sonido que tienen que ver con otro fenómeno que es la amplitud, ¿cierto? En la onda, ¿cómo lo hacen las células en este caso para diferenciar, no tanto el cerebro? Gracias. ¿Qué dicen que Windows no es original? Yo lo encuentro súper original. Ok, ¿cómo captamos los distintos sonidos? De nuevo recurrimos a la cóclea. Aquí está la cóclea estirada. ¿Ya? Esta es la membrana basilar. Y un sonido genera vibración, un tipo de sonido genera vibración en una determinada zona de la cóclea y no en otra. ¿Ya? Por ejemplo, sonidos de frecuencias bajas generan vibración de la membrana basilar bien cercana al extremo de la cóclea. ¿Ya? Sonidos de frecuencias medias en la media de la cóclea y sonidos de frecuencias altas en la base de la cóclea. ¿Ya? Por lo tanto, los sonidos agudos se deben a que la cóclea o la membrana basilar
se vibra en la base de la cóclea, muy cercana a donde están los huesecitos. ¿Ya? Eso genera la estimulación de neuronas ¿dónde está? Ahí está. Estas son las células ciliadas en una porción de la cóclea. Cada una de estas células ciliadas está conectada con unas neuronas. Por lo tanto, la excitación de esta parte de la membrana basilar va a producir excitación de esta neurona. Y esta neurona, este es un fenómeno que se llama tonotópico, ¿ya? Porque la misma posición de las neuronas que están activando a la cóclea es la misma posición con la que activan al centro cerebral donde se procesa el sonido. Es tonotópico, es unidimensional. La cóclea es unidimensional, desde las frecuencias más agudas hasta las más graves. Y eso mismo se reproduce en la corteza donde se produce el procesamiento del sonido. Ya es tonotópico. Y ahora, los distintos fenómenos, como por ejemplo, eso explica cómo escuchamos distintas notas, por ejemplo, de un piano. Ahora, si la nota del piano la escuchamos más fuerte o más despacio, se justifica por la liberación más la liberación más frecuente o menos frecuente del neurotransmisor. Para movimientos de los cilios que son muy pequeños, se produce poca liberación de neurotransmisor. En cambio, para movimientos de los estereocilios que son más grandes, más amplios, se movió más porque vibró más la membrana basilar y vibró más porque el sonido era más fuerte. Bueno, en ese tipo de sonidos se libera más neurotransmisor, por lo tanto hay más frecuencia de activación de esta neurona que va a llevar la información al cerebro. Por lo tanto, el volumen se debe a la frecuencia. Si la frecuencia de activación de la neurona es poca, el sonido es muy leve. Si la frecuencia es alta de activación de la neurona, el sonido es fuerte. Profesor, acá, de nuevo. En cuanto a su incógnita en la investigación, lo que no entendí bien, lo que no se entiende es cómo un fenómeno, el movimiento del estereocilio induce al otro. Esa investigación se ha hecho solamente de forma experimental. Sí, claro. Únicamente experimental. Claro, sí. Lo que se sabe es que los cilios tienen que tener ese tip link que llaman los norteamericanos, el tip link, o sea, la unión. Tienen que tenerlo. Si no la tienen, no hay audición. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con que se abra un canal iónico? Eso es lo que no se sabe. Eso no se sabe con precisión. Entonces supongo que hay algún cambio químico que produzca, que esté en el fenómeno y que eso induzca a que se abra un canal iónico. Claro. Porque una sugerencia podría ser estudiar quizá por método in silico, un método computacional, ver si es que hay ruptura de enlaces químicos, estudiar un poco las frecuencias vibracionales que quizás están induciendo el movimiento. O sea, si usted habla de sonido, es movimiento, ¿sí? Sí. Y obviamente eso me imagino que tiene que ver con cuáles son las frecuencias más probables que tiene esta molécula receptora para poder vibrar. Y eso, de repente, estudiar cómo van variando estas uniones, su energía, sí. Va a mostrar un poco alguna respuesta, quizás. Ahora, el problema de la herramienta informática o bioinformática para dilucidar todo este tipo de procesos es que finalmente tiene que partir de conocimiento real en el sentido de conocimiento extraído desde la molécula misma. ¿Ya? El conocimiento que se extrae desde la molécula no puede ser computacional, no puede ser virtual, tiene que ser real. Por lo tanto, hay metodologías, cristalografía de proteína, otro tipo de modelos químicos para llegar a comprender cómo las estructuras proteicas se alteran en su estructura. Por lo tanto, tiene que haber algo de realidad ahí. Lo que pasa con muchos canales iónicos es que los modelos o los moldes
para aplicar herramientas bioinformáticas no existen. Por lo tanto, no se puede inventar algo de la nada. Se puede, pero sería de nuevo una conjetura, un postulado. No, así que eso es lo que ha faltado. De hecho, la identidad molecular de estos canales iónicos que se abren con los movimientos de los esterocitos, la identidad molecular no se conoce. No se conoce todavía. Por lo tanto, eso es básico para aplicar algún tipo de herramienta de bioinformática. Gracias. Quisiera saber si se regula la audición por medio de un gradiente electroquímico, o sea, un gradiente iónico, quiero decir. ¿Hay posibilidades de mejorar la audición por medio de una dieta? ¿Cómo se cree que se puede mejorar la visión por la dieta? ¿Comiendo zanahorias, se dice? Claro. ¿Es posible? Probablemente siempre es bueno consumir nutrientes y vitaminas que mantengan a todas las células receptoras en un estado saludable. Básicamente eso. Pero que exista una sustancia nutricional como clave para la audición, no la conozco muy bien. Probablemente tener una buena ingesta de vitaminas, nutrientes adecuados, no consumir sustancias que puedan ser tóxicas. Lo que es más importante es no someterse a sonidos que puedan ser dañinos. Por ejemplo los audífonos intracerebrales que todos usamos y también uso, pero yo los uso bajito. Hay que ver bien con qué volumen uno escucha sonido, porque pueden ser pequeños daños crónicos, que quizá uno no se da cuenta, pero con el transcurrir de los años sí puede manifestarse como un daño a nivel de la audición, el elevado volumen al que uno escucha la música. Y obviamente personas que trabajan con sonidos muy fuertes tienen que protegerse. ¿Sí? A ver, esas son las buenas. Que puede ser un poco, parecer superficial, pero no sé responderla. ¿Ya? ¿Por qué cuando vamos a una fiesta o vamos a un concierto en que toda la música está súper fuerte, llegamos a la casa, yo creo que a todos les ha pasado y escuchamos un pitito, ese pitito? Sí. ¿Por qué? ¿O por qué se le ocurre a usted que podría hacer en realidad? Sí, eso se debe a que el exceso de estimulación que hemos sufrido durante un periodo de tiempo hace que la descarga de neurotransmisores se mantenga. ¿Ya? Se genera un desbalance tal iónico en los receptores, en las células ciliadas, que se sigue liberando una cierta cantidad de neurotransmisor y eso genera un ruido que es el tinnitus. No, sí, eso puede generar daño. Eso puede generar daño definitivamente. Sí. Porque sobre todo hay que protegerse de los sonidos fuertes y repentinos. Por ejemplo, si a alguien le da por disparar una pistola, ojalá que no, en este momento ojalá no. Pero si a alguien le da por disparar, póngase primero protectores. Porque nuestro oído se puede proteger relativamente bien cuando los sonidos pueden ser paulatinos, ¿no es cierto? Que de a poco nos vayamos, por ejemplo, si está la disco por allá en la otra cuadra, nosotros de a poquitito vamos a la disco, entramos a la disco, todavía no se escucha tan fuerte, de a poquitito entramos, nos quedamos en el bar quizá, ¿no? Bueno, pero sí, algunos sí, otros no. Por lo tanto nos enfrentamos al sonido fuerte, ojalá nos enfrentemos de a poco, ¿ya? Pero sonidos de muy alto volumen y muy repentinos, nuestro oído no tiene la capacidad de defenderse, ¿ya? O de protegerse. Yo les decía que hay músculos que un poco, entre comillas, apuntalan al tímpano y apuntalan a los huesecillos del oído medio, pero tienen una capacidad de respuesta. Si el sonido es muy fuerte y muy rápido al mismo tiempo en aparecer, los músculos no les da para protegerlo. Por lo tanto, los sonidos
intensos y repentinos, esos son los más dañinos, sí, por lejos. Pero también los sonidos muy de intensidad muy elevada por mucho tiempo sí también producen daño. Acá. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué produce la sobreestimulación en el oído? Si se desensibilizan los receptores. ¿Cómo se produce eso? ¿Y cuánta adaptabilidad tiene la visión, tanto la visión como la audición? Okay. ¿Hay como un límite? Sí, claro, sí, todo se maneja dentro de ciertos márgenes. De hecho, hay sonido, por ejemplo, que puede llegar a ser doloroso. ¿Y por qué? Porque el sonido, como yo les decía, es movimiento. Por lo tanto, que nuestro sistema, nuestro oído medio, esté moviéndose continuamente y esté moviéndose harto continuamente, va a generar problemas, sobre todo en la composición o en la ¿cómo se dice? Elasticidad de los tejidos, que tienen que ser elásticos. ¿Ya? Así que una de las alteraciones puede venir por esa vía, de generar alteraciones crónicas, ¿ya? En la capacidad de moverse que tiene todo ese sistema, que tiene que moverse para captar sonido. Ahora, en cuanto a la sensibilidad, claro, hay márgenes de sensibilidad. Por ejemplo, nosotros, no sé si han dado cuenta, pero cuando uno está durmiendo, a uno le puede llegar a molestar hasta, no sé, cualquier cosa mínima, ¿me entienden? A todos nos ha pasado, ¿no? ¿Sí? Que cualquier sonido chiquitito, ¡ay, pero tanto boche que motiste anoche! ¡Uy, pero si no estaba leyendo, daba vuelta a la hoja! O sea, les pasa eso, ¿no? Que uno a veces no puede ni leer porque el dar vuelta a la hoja de un libro ya le molesta a la otra persona. ¿No? ¿No les pasa? La otra persona es mujer. Bueno, no quería decirlo, pero por lo general... Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, al dormir se nos sensibiliza mucho el oído. Y de hecho, de todos los sentidos, con los que captamos información del exterior, el que queda más, entre comillas, despierto cuando dormimos, entre comillas, eso es el oído. Por lo tanto, por eso podemos despertar con una alarma o con algún sonido a veces muy pequeño. Nosotros podemos despertar porque nuestro oído todavía queda muy pendiente, ¿ya? Y con una sensibilidad mayor. Lo mismo pasa cuando despertamos. Al despertar nosotros quedamos sensibilizados, ¿ya? Y con la visión pasa lo mismo. Después de un periodo donde estamos en oscuridad, nuestros fotorreceptores se sensibilizan, se expresan más, y eso hace que cualquier pequeña luz que captemos después de despertar, como que nos molesta, es porque estamos demasiado sensibles. O si salimos del cine, por lo general salimos dando como topetones, así porque hay más luz afuera de la sala. La otra pregunta era sobre la enfermedad de Alzheimer, que tiene que ver con la memoria, pero no sé cómo afecta a los mecanismos de audición y visión. Sí, que sepa, no afecta mucho la visión y la audición, pero obviamente es una enfermedad terrible que afecta sí los procesamientos superiores de la memoria. Y ahí sí, en Alzheimer nos metemos al problema de la conciencia, porque puede llegar a un extremo el Alzheimer de que afecta la conciencia, o sea, afecta a lo que somos. Y esa palabra somos la pongo en el sentido a lo que somos, no tan solo biológicamente, sino que sociológicamente, donde estamos como individuos, sociológicamente hablando, por así decir. Ya, no, el Alzheimer nos saca un poco saca a la gente, desubica a la gente de lo que es, ¿ya? Y todo, claro, y todo por efecto de la memoria. Eso es lo importante, la importancia que tiene la memoria en nuestro diario de desenvolvernos en la vida. Sí. Hola. Hola. Yo tengo como 4 entre dudas y preguntas, pero lo voy a hacer todas juntas porque creo que me tenga que se responden todas ahí con la misma respuesta. La respuesta es no. Mencionabas que habían algunas creo que insectos que veían en infrarrojo y en ultravioleta. Sí. Eso es porque la molécula que
que cambia, digamos, su configuración con la luz es distinta o es otro el mecanismo porque ven más que nosotros. Esa es una. La otra que creo que está relacionada es cómo es la variabilidad en las distintas especies que ven de esas moléculas, si son las mismas para todos, es universal en el reino animal o hay variaciones de eso. La otra que está relacionada es existen, creo que alguna vez escuché por ahí, pero no estoy seguro, existen especies que vean discriminando polarización de la luz. ¿Que vean, perdón? Porque nosotros no discriminamos la polarización de la luz, simplemente la intensidad y la frecuencia. Claro. Pero si existen o no especies que discriminen por las polarizaciones de la luz. Y la otra que creo que está relacionada es si se sabe que existen especies que vean en rangos de frecuencia, digamos, lejos del visible, porque estos dos ejemplos son como en la orillita de lo que nosotros vemos, pero si hay cosas que vean en otras áreas, que cosas que evolutivamente uno podría esperar que no, ¿cierto? Claro. Bueno, el tener la capacidad para ver, por ejemplo, ultravioleta, de hecho nosotros teóricamente podríamos tener la capacidad de ver ultravioleta, pero tendríamos que sacarnos la parte más externa del ojo, que nos protege, filtra el ultravioleta, ¿ya? Y yo creo que a nadie le gustaría. Por lo demás, ¿por qué? Porque nuestras moléculas fotorreceptoras sí tienen la capacidad de estimularse por fotones de la energía correspondiente al ultravioleta, ¿ya? A cierto rango de la ultravioleta, el ultravioleta cercano, ¿ya? Pero nosotros tenemos un filtro en nuestros ojos que filtra el ultravioleta. Las moléculas fotorreceptoras son bastante conservadas. De hecho, lo que se sabe de la visión en humanos es porque se ha extrapolado de estudios que se hacen en Drosophila, que es una mosca. ¿Ya? Los estudios que se hacen en Drosophila se han confirmado luego en el mecanismo de visión humano. Por lo tanto, las moléculas son bastante parecidas y lo que más influye en nuestra percepción de la visión es el procesamiento, más bien, el procesamiento de la visión. Si hay organismos que vean la polarización de la luz, no lo sé, no estoy seguro. No estoy seguro para qué pueda servir tampoco, para qué ventaja evolutiva les podría traer, Y la última era... si hay individuos, o sea, seres realmente extremos. Lo que pasa es que nosotros somos capaces de captar infrarrojo, pero no con la vista, no con los ojos, sino que con la piel, porque el infrarrojo es calor. Por lo tanto, nosotros podemos captar calor, ¿ya? Pero no con los ojos. No es suficientemente energético como para cambiar la estructura de los fotorreceptores, pero sí lo podemos captar a través de la piel como calor. Ahora, las máquinas que permiten ver infrarrojo, estas que usan los mariners y los gente así que quiere ver de noche, lo que hacen es captar calor, o sea, una radiación de bastante baja intensidad como el infrarrojo, pero la transforma en algo que sí podamos verlo, y de hecho podrían transformarlo en verde, en azul, en lo que sea, pero casi siempre se prefiere el rojo como para darle sensación de que es rojo, que es infrarrojo, pero podría ser cualquier otro color, porque de nuevo hay una transformación de una energía en otra. Vamos a tener las últimas 4 intervenciones acá, pues por ahí atrás me habían pedido, aquí al lado, y el comodín se lo voy a dejar después. Una pregunta es, ¿por qué el cerebro solo podemos ocupar una pequeña parte y no completamente? Ese es un porqué bien difícil de responder. Probablemente nosotros, mientras más experiencia vivamos, mientras más experiencia, no tan solo vivamos, sino que incorporemos en nuestro diario vivir, podríamos ser capaces de ocupar más zona cerebral. Pero, claro, eso es como lo que se sabe, que nuestro cerebro solo se ocupa un 10%, un 15% o algo así. Hay cifras ahí, unos dan otras cifras, otras personas dan otras, pero hay que ver
en ese sentido yo prefiero ver el vaso medio lleno. O sea, no fijarme tanto en lo que nos falta por ocupar del cerebro, sino que cómo ocupamos lo que puede ocupar del cerebro. Hay maneras de enriquecer nuestra vida y una manera, dentro de las maneras que podemos enriquecer nuestra vida, es aprender a hacer distintas cosas. Y de esa forma nosotros estamos enriqueciendo nuestro cerebro, estamos ocupando zonas del cerebro que quizás antes estaban desocupadas. Algo muy importante, aprender un idioma. Las personas que saben idiomas, se ha demostrado que activan zonas cerebrales que la persona que no sabe idiomas no las tiene activadas. Y eso le posibilita a la persona que sabe idioma no tan solo saber el idioma, sino que también a veces interpretar ideas o entender conceptos de una perspectiva un poquito distinta. O sea, no es tan solo incorporar el idioma, sino que también uno logra una visión en el sentido de comprensión particular, ¿ya? Lo que yo digo del idioma es que uno, si realmente aprende un idioma, tiene que aprender un poco la concepción del mundo de esa otra persona, de esa otra etnia, o no sé. Nosotros vemos el mundo, los hispanoparlantes vemos el mundo de una forma particular. Los anglosajones la ven de otra, los alemanes la ven de otra, y eso se plasma en el lenguaje y en el vocabulario, ¿ya? Entonces aprender el lenguaje implica ver también un poco desde la perspectiva de un alemán, de un francés, ver la vida desde esa perspectiva, y eso nos mejora nuestra capacidad de comprensión e integración de ideas, no tan solo nos permite hablar en idioma. Por lo tanto, aprender un idioma, aprender a leer música, aprender a pintar relativamente bien, qué sé yo, memorizar poemas. Hace poco a mi papá nos pusimos a conversar de poesía, y él empezó a recitar una poesía súper larga que le habían enseñado como en sexto preparatoria. Mi papá tiene como 76 años y todavía se la sabía. Yo no sé, yo me sé creo que una poesía, y a duras penas. Yo a duras penas me sé el himno nacional. Y yo creo que esas son cosas que enriquecen nuestra capacidad de ocupar nuestro cerebro, la memoria, el aprender, ese tipo de cosas. Así que quedémonos con el vaso medio lleno. Hola, yo quería consultar, ¿se ocurre la situación de que aunque nosotros tengamos la capacidad fisiológica y los órganos especializados en recibir un estímulo, no seamos capaces de percibirlo, no porque hay una falla en el ya sistema neurológico, sino porque nos falte el concepto para poder percibirlo ya un poco más lingüísticamente o ya un poco más complejo? Claro. No sé si hay evidencia o experimentos que avalen un poco esa idea. Nosotros construimos nuestra realidad con las cosas que nosotros logramos captar nomás del medio externo. Eso es lo que nos permite tener la sensación de realidad. Por lo tanto, cualquier estímulo que nosotros no lo podamos captar, no forma parte de nuestra realidad. Por ejemplo, las ondas de radio, nosotros están por aquí en todos lados, están aquí, ¿ya? De hecho, si yo prendo una radio acá, vamos a escuchar radio, es porque las ondas están acá, pero ese tipo de estímulo externo a mí no me afecta. Por lo tanto, solo se hace real cuando ocupo una radio, un aparato radio. ¿Me entienden? Así que la realidad es un concepto relativamente limitado desde el punto de vista fisiológico, estrictamente fisiológico, es una cosa bien limitada a lo que podemos captar del medio. No sé si por ahí va un poco la pregunta, pero cosas que no podemos captar, lamentablemente no. Es que no me refiero a las cosas que no podemos captar porque no somos capaces de captarlas, claro. La luz UV. De repente hay estímulos que sí somos fisiológicamente capaces de percibirlos, pero no somos capaces, me imagino, de procesarlos o de interpretarlos. Bueno, claro. Y eso no sé si escucharon todos, pero ¿qué pasa con las cosas que efectivamente podemos captar, pero no somos capaces de interpretar? ¿Ya? Y efectivamente eso suele ocurrir, ocurre casi a diario. Muchas cosas que nosotros, por ejemplo, vemos y que en realidad no sabemos que estamos viendo, se dice que se piensa también que parte de lo que escapa mucho a lo que conocemos, a nuestro bagaje de conocimiento, se hace un poco invisible.
¿ya? Por lo tanto, si hay cosas muy raras, pero realmente muy raras, hay quienes piensan que uno tendería a no verlas, a obviarlas, por ejemplo, si estamos hablando de la visión. Pero sí, se manejan un poco esas teorías, ¿sí? A pesar de que tengamos la capacidad de hacerlo. Hola, buenas tardes, profesor. Hola. ¿Por qué se tapan los oídos cuando baja la presión? Porque nosotros tenemos una conexión entre el oído medio y la cavidad nasal. Por lo tanto, cuando nosotros ascendemos en altura, si vamos subiendo una montaña, por ejemplo, el conducto que une la cavidad nasal con el oído medio se abre, ¿ya? Y eso iguala las presiones del oído medio con nuestra cavidad nasal, ¿ya? Y eso hace que nuestro oído tenga una pequeña alteración en cuanto a la captación de sonido. Y a eso le llamamos que se tapan los oídos, pero se debe un poco a eso. Las inflamaciones también, cuando estamos resfriados, ocurre un fenómeno parecido. Sí. Bien, nuestras últimas 2 intervenciones. Hola, pregunta era, por ejemplo, cuando uno está durmiendo, está en su pieza y está con los ojos cerrados, y le prende la luz, o sea, sin que, digamos, está durmiendo, no sabe, y los ojos están cerrados, ¿los ojos reciben alguna clase de estímulo de luz y por eso se abren? ¿O es otra función del cerebro que se da cuenta que algo cambió en el entorno y por eso dice despierta? Pueden pasar varias cosas. Pueden pasar el que uno escucha el clic del interruptor. No, pero si omitimos el clic, si nos basamos únicamente en el tema de la luz. Ya, si nos basamos solamente en lo que estamos viendo, puede darse yo creo que ahí va a depender de la etapa del sueño en el que nos encontremos. Probablemente si nos encontramos en una etapa de sueño muy profunda, nuestros sentidos están lo suficientemente desconectados como para que la luz que llega a través de nuestros párpados no nos afecte. Pero igual pasa luz con el ojo. Sí, claro, si cerramos los ojos y pongamos una luz fuerte, igual vamos a percibir algo de luz. Sí, sí, una luz bien difusa que no nos permite distinguir, pero algo puede darse. Sí. La última intervención para acá al lado. Sí, acá el caballero. ¿Estaba cerrado? Sí. No lo había visto. La penúltima. No, son cortitas. Dos preguntitas. Hola, 2 consultas nomás. Primero, la audición con relación a la sordera es algo familiar que se da dentro genéticamente y además hay tipos familiares. ¿Y ambiental también? Sí, hay tipos de sordera que son familiares, sí, que se heredan genéticamente y dice relación con mutaciones que están codificadas en nuestro DNA y que implica alteraciones en la audición. Y la otra es la memoria con respecto a los sueños, porque hay gente que tiene más facilidades de soñar, recordar, y gente que tiene menos facilidades para eso. Bueno, de hecho los sueños es algo bien interesante porque, bueno, para empezar, porque no se sabe por qué soñamos. Y es bien increíble que mientras nosotros estamos dormidos, nosotros generamos imágenes, a pesar de estar con los ojos cerrados. Eso ya dice relación de que el procesamiento de la imagen en realidad es cerebral. ¿Por qué recordamos, tenemos más facilidades algunas personas que otras para recordar los sueños? Se cree que se debe a la etapa del sueño en la que nos despertamos. Se cree que es eso. Cuando nos despertamos en la etapa profunda del sueño y hay algo nos despierta, probablemente vamos a recordar más el sueño. Pero yo he hecho el experimento de empezar a entrenarme para recordar los sueños y se los recomiendo que lo hagan. Y es bastante simple, a pesar de que hay que tener bastante constancia, pero si ustedes quieren recordar sus sueños, en la mañana, apenas despierten, tengan una libretita en el velador o en alguna parte y un lápiz, y apenas despierten, escriban, le ponen la fecha y escriban lo que han soñado. Ya, escríbanlo. A pesar de que sean cosas ambiguas, muy pocas cosas, escríbanlo. Y así al día siguiente, hagan esfuerzo en tratar de recordar y de escribirlo. Se van a dar cuenta de que con el paso del tiempo cada vez van a ir recordando más cosas y van a ir recordando historias más complejas de sus sueños. Y el otro tip que voy a dar del sueño es que si quieren recordar más fácilmente los sueños,
no se duerman inconscientemente. ¿A qué me refiero? Uno pone la tele, se pone a ver qué cosa se ve ahora, se ve Pareja Perfecta, y al final uno termina así destruido, todo dormido, así, con la tele prendida, no se da ni cuenta cuando uno se queda dormido. Eso nos pasa, ¿sí o no? Bueno, hay que hacer el ejercicio de apagar la tele, apagar todos los estímulos, acostarse y empezar a hacer un ejercicio como de concentración y de estar un poco como, entre comillas, consciente o lo más concentrado posible al momento de dormirse. De esa forma vamos a recordar mucho más nítidamente los sueños. Así que el recordar los sueños no es algo que nosotros podemos manejarlo. El interpretar los sueños otro. ¿Sí? ¿Por allá? Hola, profe. Sí. Con respecto a la transmisión del sonido en los estereociclos, tengo entendido que el receptor implicado en la transmisión del sonido, bueno, se activa, cambia su nivel o estructura conformacional y se transmite al fin y al cabo el sonido. Entonces tengo una duda, no sé si hay alguna estructura química que pueda interaccionar con ese receptor y por lo tanto activar a ese receptor y al fin y al cabo que se pueda repetir el sonido, porque ahí podría haber una teoría que el hilo que conecta los estereocilos no esté implicado en la transmisión. Claro, lo que se sabe es que ese hilo o ese alambrito que hay entre los cilios al parecer es necesario. Incluso se piensa que es necesario para que se abra el canal, no tanto para que, incluso no solo para que se muevan conjuntamente los estereocilios, sino que también para que se abra el canal. Se cree que es necesario, casi todos están apostando a que ese link entre un cilio y otro es necesario para que se abra el canal. Incluso hay figuras en los papers, en los artículos, en donde ese alambre o ese tip link entre un cilio y otro está directamente conectado con el canal, abriendo una especie de tapa en el canal. Hay gente que se la juega con eso, a pesar de que no hay tanta evidencia. Pero hay gente que se la está jugando porque ese alambrito, esa conexión, es la que definitivamente destapa el canal, la abre. ¿Ya? Eso es lo que se... Y acerca de moléculas, sustancias químicas que puedan permitir el abrir ese canal, sí, probablemente las hay, pero no las conozco, no sé, no me he metido en ese tema. Ya. La llama y nos vamos. No, vamos a seguir. Profesor, buenas noches ya. Una duda que he tenido hace mucho tiempo. Cuando una persona ¿cierto? Pierde la capacidad de enfocar, ¿ya? El foco no queda exactamente en la retina, sí. ¿cierto? Bueno, existen anteojos, ¿cierto? Sí. Para ver los enfoques de cerca y enfoques de... Eso no tiene nada que ver con la pérdida de visión, sino que solamente con la pérdida de enfoque. Sí, sí. Por lo tanto, una persona cuando está perdiendo la visión, un anteojo no le ayudaría a nada. ¿O sí le ayudaría? No ayuda. Un anteojo no ayuda porque lo que hace el anteojo o el lente es corregir el cómo entran los haces de luz hacia el cristalino. Claro. O sea, porque el cristalino no es capaz de, o está alterado, por lo tanto produce una señal o produce una emisión de las ondas de luz, la produce alterada. Por lo tanto, no es nítida o es distorsionada, etc. O sea, son conceptos totalmente distintos, sí. Que uno asocia que con el tiempo, ¿cierto? Estoy perdiendo cada vez más la capacidad de enfocar, por lo tanto necesito un cristal distinto, de una geometría distinta, y uno lo asocia a que se está quedando ciego. Lo que pasa es que ¿cuál es el concepto de visión de nuevo? Claro. Porque podemos tener nuestra retina en perfectas condiciones, pero si no logramos enfocar bien, obviamente el fenómeno visión no se va a producir, o se produce alterado, ¿me entienden? Por lo tanto, hay personas que tienen que usar un tipo de lente, después el problema sigue, un tipo de lente aún con una deformación mayor, después otro lente con una deformación mayor. Hay personas que las tienen que operar, modificar la forma del cristalino y además usar lentes, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí podría darse el caso de que ya la deformación sea tal que efectivamente la persona no pueda haber enfocado, no pueda haber el foco definitivamente. Por lo tanto, si bien la retina es capaz de captar la luz, lamentablemente por problemas estructurales, por problemas físicos de óptica,
quizás la persona se traduzca en el fondo en una especie de ceguera. O sea, a pesar de todo eso, los conos y bastones siguen funcionando. Podrían estar funcionando, claro, pero el fenómeno visión implica que la luz tiene que llegar directamente a la retina, claro. y con precisión. Sí, se lo cuento porque tuve un amigo que estaba quedando ciego y finalmente quedó ciego muy joven, y yo le pregunté alguna vez que por qué no usaba lentes si estaba quedando ciego, claro. Entendiendo yo que el problema pasaba por ahí, claro. Y me dice que no, que en realidad él está dejando de ver, claro, y es algo súper extraño, o sea, para uno que ve. Claro, porque pueden estarse por alguna razón degenerando las células que captan la luz, y eso sí es distinto y yo diría que es irreversible. Gracias. Bien, despedimos con un tremendo aplauso al doctor Leonardo Guzmán. Gracias.